Hola mis amigos, Dios los bendiga a todos ustedes. Que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de la profecía, el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu que resucitó a Jesús, nuestro Señor, venga a conducir nuestros corazones, especialmente nuestra mente, nuestro intelecto, nuestra conciencia, para que nosotros podamos entender y una vez entendiendo, vengamos a obedecer, a tener coraje para obedecer su palabra, su santa palabra. Yo quería tratar de un asunto muy especial. Este asunto es algo polémico, pero no importa. Yo les quiero pasar a ustedes lo que el Espíritu Santo me ha cobrado para hablar sobre este asunto, para que usted esté avisada, avisado, alerta con respecto a todo lo que ha sucedido en este mundo. Nosotros vivimos en los últimos tiempos, en los últimos tiempos. Y Jesús dice que en los últimos tiempos muchos se desviarán de la fe, muchos serán engañados, muchos se van a perder. Y justamente y justamente es lo que hemos visto en estos últimos tiempos. Personas que en otra hora eran fieles, leales, eran palo para toda obra, pero de repente ellas se cambiaron la camiseta y se han vuelto hasta enemigas en la fe, peores que los propios enemigos de Dios. Entonces, yo quería que usted agarre su Biblia para que nosotros podamos confirmar lo que está escrito. Usted tiene que leer para entender, para percibir la grandeza de la revelación que Dios nos ha dado a todos. Por favor, agarre su Biblia ahora y abra en el libro de Jeremías, el profeta Jeremías, el profeta Jeremías, capítulo 23, a partir del versículo 25. Nosotros vamos a leer aquí algunos versículos para meditar en lo que el profeta de Dios, el profeta Jeremías fue uno de los profetas que más enfrentaron problemas. Fue uno de ellos. Y conforme nosotros vemos aquí en el texto, nosotros podemos entender bien lo que Dios estaba hablando al respecto de los profetas, de los falsos profetas, los engañadores. Jesús dice ahí en el capítulo 24 de Mateo que muchos vendrían en nombre de él y engañarían a muchos. Entonces, nosotros tenemos en el mundo actual, además siempre hubo, pero ahora más que nunca, profetas que hablan en nombre de Dios, oran en nombre de Dios, pero son profetas del infierno y no están vestidos de demonios, no están vestidos de falsos profetas, no, ellos cargan una ostentación de que son de Dios y aparentemente
parecen ser de Dios. Pero, ¿cómo podemos identificar los falsos de los verdaderos? ¿Cómo es que usted puede detectar el falso del verdadero? ¿Cómo es que usted puede ver si yo, el obispo Macedo, soy verdadero o un falso profeta? ¿Cómo es que usted puede detectar esto? Voy a darte un consejo. Aquí, en el texto sagrado, muestra con claridad quiénes son los falsos y quiénes son los verdaderos. En la época de los profetas, sabe que Dios hablaba a través de los profetas. En aquella altura no había Biblia, como nosotros tenemos ahora, de fácil acceso. Entonces, cuando la persona quería saber alguna cosa de Dios, ella buscaba a los profetas. Y los profetas, en su mayoría, eran falsos. Muchos falsos profetas habían en el tiempo o en los tiempos de los profetas, muchos falsos profetas. ¿Y cómo identificar el falso del verdadero? Es lo que vamos a ver aquí en el texto sagrado. Yo no me voy a defender, voy a defender apenas que yo creo, que yo predico, yo enseño, yo oriento. Pero yo preciso que usted lea conmigo el texto sagrado. Jeremías capítulo 23, a partir del versículo 25. Usted puede leer luego el texto entero. Vamos a meditar en estos versículos, del 25 al 29, para evaluar bien cuál es el falso y el verdadero. En la época del profeta Jeremías había, como en todas las épocas, falsos profetas. Los verdaderos eran pocos. ¿Se acuerda, por ejemplo, del profeta Elías? El profeta Elías enfrentó 450 profetas falsos de Baal, profetas del infierno. Eran profetas del infierno, claro. Y hizo la prueba, esa prueba de los 9, la prueba real. Todos quedaron sabiendo, nosotros sabemos que los falsos cayeron y siempre van a caer, porque jamás van a prevalecer. Pero en cuanto ellos no caen, muchos pobres que les falta aquella dirección, aquella orientación, muchos los siguen y caen también. Entonces, vamos aquí a leer el texto que me ha llamado mucho la atención y yo creo que esta es la voluntad de Dios. Jeremías, capítulo 23, a partir del versículo 29, dice así: He oído, Dios hablando a través del profeta Jeremías, he oído a lo que dicen aquellos profetas, profetizando mentiras en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. Vea solamente, los falsos profetas usan los sueños para engañar a los incautos. Los sueños, no solo los sueños, sino visiones, profecías que no tienen nada que ver con la voz de Dios. Ellos usan de
los argumentos de Dios para confundir a las personas y llevarlas a una fe falsa. Entonces, Dios hablando a través del profeta Jeremías, dice así: he oído lo que dicen aquellos profetas, profetizando mentiras en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. Las personas creían mucho en los sueños. Hasta hoy, los incautos creen mucho en los sueños. Es claro que Dios en otro momento hablaba en sueños, pero ¿hablaba con quién? Con determinados profetas, no hablaba con cualquiera. Pero surgían muchos soñadores y falsos profetas que usaban mentiras para engañar a muchos. ¿Hasta cuándo? El versículo siguiente, Dios habla, Dios hablando. ¿Hasta cuándo sucederá eso en el corazón de los profetas que profetizan mentiras? Vea solamente la pregunta de Dios, la pregunta que Dios nos deja. ¿Hasta cuándo sucederá esto en el corazón de los profetas que profetizan mentiras y que solo profetizan del engaño de su corazón? ¿Hasta cuándo? Vea, vea que los falsos profetas les arrancaban de sus corazones sueños, visiones y mensajes para sustentar a los incautos, los que no creían a los verdaderos profetas. Entonces, Dios les pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo sucederá esto en el corazón de los profetas que profetizan mentiras y que solo profetizan del engaño de su corazón, los cuales cuidan hacer con que mi pueblo se olvide de mi nombre por sus sueños, que cada uno le cuenta a su prójimo, así como sus padres se olvidaron de mi nombre por causa de Baal. Baal era el dios del dios. Era el nombre del ídolo, de los incrédulos, de los profetas falsos. Entonces, Dios habla. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo sucederá esto en el corazón de los profetas? Yo le estoy pidiendo, quién sabe, el Espíritu Santo no venga a iluminar sus entendimientos para que usted, caramba, es verdad. Porque es así que Dios habla. Él habla a través de la palabra de Él. Él no habla en sueños. Él habla la palabra de Él. Y cuando Él habla, sucede. Y cuando Él no habla, no sucede. ¿Hasta cuándo sucederá esto en el corazón de los profetas que profetizan mentiras y que solo profetizan del engaño de su corazón, los cuales cuidan hacer con que mi pueblo se olvide de mi nombre por sus sueños que cada uno cuenta a su prójimo, así como sus padres se olvidaron de mi nombre por causa de Baal. El profeta que tiene un sueño, cuente su sueño, y aquel que tenga mi palabra,
hable mi palabra con verdad. ¿Está viendo? Mi amiga, mi querido amigo. Yo sé que yo estoy hablando en este momento con personas que dicen así: obispo, yo caí en la trampa del diablo. Yo caí porque yo le di oídos a un hombre que supuestamente era un hombre de Dios. Y él me hizo una revelación también, un sueño. Él me dio una profecía. Él dijo: usted se tiene que casar con fulana, con fulano. Y yo di oídos a la voz de aquel, entre comillas, profeta, aquel, entre comillas, hombre de Dios. Yo hice lo que él me mandó y mi vida fue un infierno. Mi casamiento fue un fracaso. Mi casamiento fue un pedacito del infierno. Ya se acabó, pero ese matrimonio me da dolor de cabeza hasta hoy. Hasta hoy yo sufro las consecuencias de esta profecía o revelación o sueños o visión que me pasaron. ¿Hasta cuándo, dice el Señor, esto va a suceder en el corazón de los profetas que profetizan mentiras? ¿Hasta cuándo esto va a suceder? Ahí Él dice: el profeta que tiene un sueño, cuente su sueño. Y aquel que tiene mi palabra, hable mi palabra con verdad. ¿Qué tiene la paja con el trigo? Dice el Señor, que tiene la paja con el trigo. La paja es paja, es lanzada al fuego, se enciende el fuego. El trigo es con el cual se hace pan para alimentarse, para comer. Entonces, ¿qué tiene mi palabra? En otras palabras, ¿qué tiene mi palabra con la paja? ¿Qué tiene mi palabra con los sueños, con las visiones? ¿Qué tiene mi palabra con las revelaciones? ¿Qué tiene que ver mi palabra con profecías? ¿Qué tiene mi palabra con la paja? Entonces, muchas personas están siendo engañadas por la paja. Están comiendo paja, es eso. Están comiendo paja igual que un buey. Están comiendo paja en vez de comer de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es pan. Es el pan que descendió del cielo. Jesús es la palabra viva, encarnada. Y la palabra de Dios tiene espíritu. Esto quiere decir que la palabra de Dios se confirma en la mente de los que tienen juicio para oír la palabra de Dios. ¿Cómo es que usted puede detectar al falso del verdadero? Usted debe hacer un examen. Incluso de lo que yo hablo, lo que yo enseño, usted debe evaluar mis palabras, porque si yo tuviese una palabra que no estuviese de acuerdo con la palabra de Dios, entonces no acepte eso, no crea, no diga creer, porque no es la palabra de Dios. Yo me acuerdo cuando era recién convertido, todo lo que el pastor predicaba, yo lo confirmaba en las Sagradas Escrituras. Yo confirmaba palabra por palabra. Y si por acaso había una palabra que no combinaba con mi inteligencia, con mi razón, con mi razonamiento, que no combinaba con la palabra de Dios, yo no aceptaba, yo rechazaba, yo naturalmente rechazaba. Mi vida
dependía de la palabra. Mi vida depende de la palabra de Dios. Su vida, amiga, amigo, depende de la palabra de Dios. La palabra que es verdadera. La palabra que es verdadera. Entonces, usted tiene que enfocar su inteligencia, su razonamiento, no en su corazón, porque el corazón es engañador. Su razonamiento, usted tiene que pensar en lo que está siendo hablado, razonar, confirmar lo que está siendo hablado con las Sagradas Escrituras. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero todos los textos que nosotros predicamos, nosotros los posteamos aquí. A veces no podemos colocar todo porque no permiten, pero buscamos colocar lo máximo posible para que las personas vengan a comprender la palabra, leer la palabra, pesar la palabra, comparando la palabra con aquello que yo hablé. Porque si yo hablo una cosa que no está combinando con la palabra de Dios, no acepte eso. Y es así que usted va a detectar el falso del verdadero. El falso mezcla la palabra verdadera con la palabra mentirosa. Y usted, si usted oye con el corazón, con sentimientos, usted se va a dejar engañar con facilidad. Usted va a ser engañado con facilidad. ¿Por qué? Porque es media verdad con media mentira. Entonces, si la persona no confirma las Sagradas Escrituras, lo que está escrito, Jesús venció al diablo usando, está escrito, el diablo fue derrotado apenas con la palabra que Jesús habló. Está escrito. El diablo ya venía con un mensaje y Jesús le dijo, está escrito, está escrito, también está escrito. Jesús usó también lo que estaba escrito y él vino para cumplir lo que está escrito, cumplir todo lo que está escrito, todo. Entonces, amiga, amigo, usted va a detectar el falso del verdadero colocando en balanza, en la conciencia, la palabra de Dios y la palabra del profeta. Si la palabra del profeta no combina con la palabra de Dios, ese profeta es falso. Y tenga cuidado, porque el diablo usa medias verdades para introducir sus medias mentiras. Cuidado, es así que él ha engañado a los incautos, los que no piensan, los que no razonan, a los que no les gusta pensar, solo quieren recibir, no quieren masticar la palabra de Dios, no quiere comer el pan con la propia boca, quieren solo tragar. Y ahí viene el peligro. Vea que Dios habla así. Por ventura, mi palabra, mi palabra no es como el fuego, dice el Señor, y como un martillo que desmenuza la piedra. O sea, la palabra de Dios hace separación de la cizaña del trigo. La palabra de Dios hace separación entre la paja y el trigo. La palabra de Dios hace separación entre una vida con Dios y una vida con el diablo. Esta es la realidad. La palabra de Dios separa lo que es de Dios de aquello que no es de Dios. Y obviamente el diablo sabe que el ser humano es muy emotivo, usa mucho el corazón, le gusta usar mucho el corazón, sentir, le gusta ser llevado por las emociones, por los sentimientos. Y a veces yo hablo de una forma muy ruda, pero yo hago esto
queriendo arrancar de las personas aquel sentimiento de emoción que no añade nada, solo lleva engaño. Entonces, yo soy lo que soy. A quien le gusta, le guste, y a quien no le guste, paciencia. Voy a ser siempre así, voy a morir así. A mí no me gusta usar la emoción. La palabra de Dios no puede ser usada con emoción, con el corazón. La palabra de Dios tiene que ser usada con la razón, con el pensamiento, porque Dios es espíritu. Dios es espíritu. Dios es palabra. Dios es pensamiento, es razonamiento. Dios es inteligencia, sabiduría, conocimiento. No tiene nada de emoción. Dios no es emoción. Dios, obviamente, tiene alma, tiene corazón, digamos así, alma, porque Jesús dice, cuando estuvo allí en el Getsemaní, mi alma está profundamente triste hasta la muerte. Entonces, él tenía corazón, él tenía sentimientos, él tenía emoción. Cuando entró en Jerusalén, Jesús lloró. Él sentía dolor, él sentía todas las sensaciones que nosotros sentimos. Él tenía corazón y tiene corazón, pero no es por el corazón que tenemos que andar, evaluar, pesar. Nosotros tenemos que evaluar, pesar, de acuerdo con nuestro razonamiento. Y para que nosotros usemos el razonamiento solamente teniendo el Espíritu de Dios. Por eso nosotros hemos trabajado, hemos orado, clamado, le hemos pedido a Dios para hacer que las personas reciban el Espíritu de Él, porque el Espíritu de Él es la mente del Señor Jesús, es la mente de Dios. Entonces, quien recibe el bautismo con el Espíritu Santo pasa a tener la mente del Señor Jesús. Pensar. Piensa como Jesús piensa, razona como Jesús razona y toma actitud movido por una razón. No es por una emoción, no es una actitud impensada, no, es una actitud racional. Nosotros hablamos de Abraham, Dios habla. Mirad para Abraham. Entonces vamos a mirar para Abraham. Cuando Dios habló con Abraham, cuando Dios habló, ¿qué fue lo que él hizo? Él obedeció. O sea, él pensó, razonó, pesó y obedeció. Si él le diese razón a sus sentimientos, él no iría a obedecer a Dios. Y obviamente no sería el gran Abraham. Pero porque él pensó, pesó y evaluó, tomó la decisión correcta. ¿Por qué? Porque usó la mente, no el corazón. Porque el corazón no quiere pensar, el corazón quiere sentir y llevar el sentimiento del engaño muchas veces para las personas, para que erren y para que caigan en la trampa del diablo. Entonces, yo quiero que usted lea este texto, que usted lea, medite en él, lo pese a él. Yo voy a leerlo otra vez, es muy importante. Jeremías, capítulo 23, a partir del versículo 25 al 29. Usted tiene que leer después el texto entero. Dice lo siguiente, Dios hablando. He oído lo que dicen aquellos profetas, profetizando mentiras en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Sabe que hay muchas personas que usan a los sueños para llevar el engaño, filosofías y hasta llevar a las personas a casarse, a divorciarse, en fin, a dejar el trabajo, a hacer esto? Muchas personas dan oídos a estos sueños que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Ahí Dios habla. ¿Hasta cuándo sucederá esto en el corazón de los profetas? No en la mente, sino en el corazón. ¿Hasta cuándo sucederá esto en el corazón de los profetas que profetizan mentiras? Quiere decir que las profecías que vienen del corazón son mentiras.
y que solo profetizan del engaño de su corazón. El mismo libro del profeta Jeremías, capítulo 17, versículo 9, Dios habla, si no me equivoco, al respecto del engaño del corazón engañador, engañoso y cruel, desesperadamente cruel. Es el corazón. Entonces, habían profetas que profetizaban los engaños del corazón, los cuales esos profetas cuidan de hacer con que mi pueblo se olvide de mi nombre, o sea, prioricen los sueños, las fantasías del corazón, de las emociones, y hacen que las personas se olviden hasta del nombre de Dios por sus sueños, que cada uno le cuenta a su prójimo, así como sus padres se olvidaron de mi nombre por causa de Baal, justamente porque fueron llevados por los sueños del corazón, aquellos falsos profetas. El profeta, dice el Señor, continúa, el profeta que tiene un sueño, que cuente el sueño, y aquel que tiene mi palabra, hable mi palabra con verdad. ¿Entendió? Usted va a dar oídos a los sueños o a la palabra de Dios. Yo no creo en sueños. Yo no creo en sueños. Yo no creo en fantasías. Yo creo en lo que está escrito. Es lo que está escrito, lo que Jesús habló. Está escrito, yo creo. No está escrito, no creo. El profeta que va con sueños, cuente sus sueños. Y aquel que tiene mi palabra, hable mi palabra con verdad. Entonces, ahí usted puede identificar cuál es el profeta falso y cuál es el profeta verdadero. El profeta falso habla de los sueños, de visiones. Es eso, sueños. El profeta falso habla de ilusiones, de fantasías. Pero aquel que es verdadero, en otras palabras, aquel que tiene mi palabra, hable mi palabra con verdad. No puede hablar media palabra de Dios. Tiene que hablar la palabra entera. Hable mi palabra con verdad. ¿Qué tiene la paja con el trigo? O sea, ¿qué tiene que ver mi palabra con los sueños? La paja del trigo. ¿Qué tiene que ver mi palabra con la paja, con el trigo? ¿Qué tiene el trigo que ver? Mire, ¿qué tiene la paja con el trigo? Nada, nada. La paja es quemada, el trigo es lo que se vuelve el pan. Así los sueños son quemados, pero el trigo alimenta al cuerpo. El trigo de la palabra de Dios alimenta el alma. Cuando usted lee la palabra de Dios, su alma se alegra, se calma, se queda en paz, porque la palabra de Dios tiene espíritu. Y dice el Señor, por ventura, mi palabra no es como fuego, dice el Señor, y como un martillo que desmenuza la piedra. Lea después todo el texto y medite, por favor, razone, lea palabra por palabra, obedezca la puntuación, las comas, obedezca, y usted va a entender lo que Dios quiere hablar con usted. ¿Está bien? Que Dios los bendiga. A ustedes espero haberles ayudado, contribuido para aquellos que quieren conocer la verdad. Que Dios los bendiga y hasta mañana en el nombre del Señor Jesús. Gracias a Dios.